Bienvenidos a Pulso Glocal. Pulso Glocal. Periodismo y gobernanza hiperlocal. Las 8 columnas de los principales periódicos de México. Gráficas y música amena. Bajo la conducción del periodista Hugo Augusto. Desde Tonalá, Chiapas. Comenzamos. Hola México y el mundo. Me da mucho gusto volverles a saludar. Hoy es viernes 7 de agosto de 2020, viernes de aislamiento social. Un día como hoy, pero de 1974, muere Rosario Castellanos, escritora chiapaneca, autora de obras como Baluncanan, Oficio de Tinieblas, Álbum de Familia, Poesía No Eres Tú. Les invito a revisar la frase del día de Pulso Glocal. No soy de los que exprimen su corazón en un lugar violento. Soy de los que atestiguan la belleza y la muerte de la rosa. Rosario Castellanos, escritora, periodista, diplomática. Les invito a revisar lo que nos tiene el gato encerrado. Pulso Glocal. 5 de los 10 principales periódicos impresos de México publican acerca de la cifra de contagiados por COVID-19 y el planteamiento de un plan B o segunda etapa de respuesta a la pandemia. Así lo dan a conocer a 8 columnas El Economista, El Financiero, El Sol de México, Excelsior y Crónica. López Obrador anunció cambios en la estructura del sistema de salud, donde el ente rector será el INSABI. Desaparecerán instancias como COFEPRIS, cuyas áreas pasarán a formar parte de la Subsecretaría de Prevención de la Salud, dirigida por López-Gatell, quien gana fuerza y más aún al reconocer que la pandemia será prolongada y durará 2 o 3 años con rebrotes, por lo que se plantean modificaciones en el diseño de las políticas públicas en complementariedad con Hacienda y cambios en las leyes, en lo que se da a conocer como el Plan B. El Economista y El Sol de México amplían la información. En tanto, El Financiero destaca el tema como una respuesta inmediata a los gobernadores ante su presión. Excelsior da a conocer cifras de contagios de COVID-19. En materia política, el Universal da seguimiento al caso Lozoya. Y también ahora en materia política, pero en sistema de partidos, López Obrador pide a Twitter actuar como Facebook, Milenio. Y en el panorama social, escuelas privadas en riesgo, La Razón. López Obrador restituirá tierras a yaquis, Reforma. Y en materia económica, el SAT recupera el triple de impuestos, La Jornada. Vayamos ahora a la información por periódicos. El Economista. Planean desaparecer la COFEPRIS, pasaría a depender de López-Gatell. El gobierno actual planea romper la actual estructura del sistema regulatorio de salud con el objetivo de que el Consejo de Salubridad General pase a formar parte del Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, y por otro lado desaparecer la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, para que todas sus áreas pasen a las filas de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud que encabeza Hugo López-Gatell. Adicionalmente, estaría la desaparición de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, CONAMED. El Sol de México. Será una epidemia prolongada. Debido a que se prevé que la epidemia de COVID-19 se podría prolongar 2, 3 o más años con rebrotes, reingresos o repuntes en cada uno de los estados del país, el gobierno prevé crear una segunda etapa de respuesta en la que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podría tener nuevos planteamientos para enfrentar la situación económica que ello tendrá. Anunció el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, a 24 gobernadores. En esa nueva etapa se deberá contar con un nuevo marco jurídico. El Financiero. Plantean segunda etapa de respuesta a epidemia. Las diferencias con los gobernadores obligaron a la Federación a replantear un mecanismo de coordinación. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, puso sobre la mesa quitar la obligatoriedad del semáforo epidemiológico. La propuesta final será presentada ante la Comisión Nacional de Salud para su revisión. Excelsior. Un muerto cada 4 minutos. El virus SARS-CoV-2 azota a México peor que la violencia.
En menos de 5 meses, la pandemia ha sido la causa de defunción para 50.517 personas en el país. Desde la primera muerte, el 18 de marzo, el impacto del SARS-CoV-2 se resume en 358 defunciones diarias en promedio, 15 por hora o una cada 4 minutos. Además, el COVID-19 se perfila ser la cuarta causa de defunción en México. Crónica: México llega a 50.000 fallecidos por COVID. En las últimas 24 horas, nuestro país superó la barrera de los 50.000 decesos por COVID-19, al ubicarse en 50.517, con un incremento de 819 casos reportados ayer, en tanto que el número de casos confirmados al virus SARS-CoV-2 se ubica en los 462.690, con un aumento de 6.590 casos para este jueves. El número total de decesos se agregan los fallecimientos cuya causa de muerte aún está por confirmarse. Alcanzan ya los 52.479 casos, es decir, que 1.962 fallecimientos están por confirmarse. Pasemos ahora al panorama político en materia de corrupción. El Universal: consejeros de Pemex callaron en caso Lozoya. Durante la sesión en la que el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, expuso por primera vez la compra de la planta Agronitrogenados, ninguno de los integrantes del Consejo de Administración de la petrolera se opuso ni realizó comentarios al respecto. En dicha reunión estuvieron presentes el entonces secretario de Energía, CENER, Pedro Joaquín Caldwell, el subsecretario de Hidrocarburos de esa misma dependencia, Enrique Ochoa Reza, entre otros. Milenio: AMLO celebra a Face y pide acción a Twitter. El presidente López Obrador celebró las medidas de transparencia que empezó a aplicar Facebook en México de cara a las elecciones de 2021 e hizo votos para que Twitter haga lo mismo, pues dijo es la red social más empleada en la guerra sucia durante campañas. En respuesta, Hugo Rodríguez, encargado de política pública de Twitter México, defendió la actuación de la empresa y tuiteó que la compañía fundada por Jack Dorsey no permite pautas políticas desde 2019. Pasemos ahora al panorama social en materia de educación y de salud. La Razón: escuelas privadas, 17.000 en riesgo de cerrar y perder 2 millones de alumnos. Por la epidemia se estima una deserción escolar de 2 millones de estudiantes. Esto es 36.3% de los 5 millones y medio en matrícula, afirmó el presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares y de la Asociación Nacional para el Fomento Educativo, Alfredo Villar Jiménez, quien advirtió que 35% de las 48.000 escuelas de todos los niveles optaría por cerrar o suspender actividades, mientras que 40% de los 485.000 trabajadores están en riesgo de perder su empleo. Reforma: lo aprietan yaquis, les da tierras, agua. Con un plantón de indígenas a unos kilómetros del evento y tras la sucesión de distintos actos de presión en los últimos meses, el presidente López Obrador prometió a los 8 pueblos de la comunidad yaqui dotarles de tierras, agua y desviar el ducto de gas, cuyo proyecto original cruza el territorio de esa etnia. El mandatario anunció la creación de la Comisión de Justicia para el Pueblo Yaqui, donde analizarán opciones legales para restituirles sus tierras. Ahora vamos al panorama económico. La Jornada: rescata el SAT por auditorías 3 veces más impuestos. Entre enero y junio pasado, el Servicio de Administración Tributaria SAT recuperó 269.500 millones de pesos, cantidad que multiplicó por 2.8 a la correspondiente del mismo periodo de 2019, que fue de 94.200 millones. Prácticamente multiplicó por 3 en el primer semestre de este año los impuestos recuperados por medio de auditorías a los contribuyentes. Vayamos ahora a lo que es la imagen del día. Pulso local.
Un tributo a los guerreros del COVID-19. Mural en Chennai, India. Una fotografía de AFP. La pandemia del nuevo coronavirus ha provocado al menos 75.343 muertes en el mundo. Esta cifra de casos diagnosticados positivos solo refleja una parte de la totalidad de contagios debido a las políticas dispares de diagnósticos de los diferentes países. Como fondo musical, escuchamos la marimba Nanayapa, con las melodías las chiapanecas, sandunga, la llorona y al son de la marimba. Seferino Nanayapa, oriundo de Chiapa de Corzo, Chiapas, es sin duda el máximo exponente de la marimba mexicana. Llevó la marimba tradicional al plano de la música de concierto. Con esto finalizamos nuestra transmisión de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta mañana. Esta fue una emisión más de Pulso Glocal, periodismo y gobernanza hiperlocal, bajo la conducción del periodista Hugo Augusto. Ahora cuentas con la información más relevante del día. Gracias por acompañarnos. Pulso Global.